Hola, te saluda el amigo de Don Bosco. Esta es la historia de un hombre que buscó durante muchos años el verdadero sentido de la vida. Se llamó Agustín de Hipona, y su viaje, lleno de preguntas, errores y descubrimientos, lo convirtió en uno de los santos y escritores más grandes de la Iglesia. Conozcamos su historia. San Agustín nació hace muchos siglos, el 13 de noviembre del año 354, en un pequeño pueblo llamado Tagaste, que hoy pertenece a Argelia, en el norte de África. En esa época, el lugar formaba parte del gran imperio romano. Su madre se llamaba Mónica y era una mujer profundamente creyente que nunca dejó de rezar y de confiar en Dios. Su padre, Patricio, no era cristiano al principio, pero poco antes de morir decidió también bautizarse. Desde niño, Agustín mostró una mente muy despierta y un gran talento para hablar y convencer a los demás. Por eso sus padres hicieron todo lo posible para darle una buena educación. Cuando creció un poco, fue enviado a estudiar a ciudades más grandes como Madaura y más tarde a Cartago, un importante centro cultural de su tiempo. Allí aprendió el arte de la retórica, que es la habilidad para hablar bien y persuadir, algo parecido a lo que hoy llamaríamos oratoria. Era un joven muy inteligente, pero también inquieto, y mientras estudiaba comenzó a vivir de una forma desordenada. Él mismo, años después, reconocería que buscaba placer, fama y éxito, sin pensar mucho en Dios. A los 17 años comenzó una relación estable con una joven, cuyo nombre nunca reveló, y con ella tuvo un hijo a quien llamó Adeodato, que significa regalo de Dios. Agustín sentía dentro de sí una gran pregunta. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Buscando respuestas, se unió primero a una religión llamada maniqueísmo, que enseñaba que en el mundo hay dos fuerzas eternas, el bien y el mal, y que todo lo que existe es resultado de esa lucha. Al principio le pareció lógico, pero con el tiempo se dio cuenta de que esas ideas no le daban paz ni respondían del todo a sus dudas. Probó también con el escepticismo, que es la idea de que no podemos estar seguros de nada, y más tarde se interesó por la filosofía de Platón, que hablaba de un mundo espiritual perfecto. Todo esto le parecía interesante, pero su corazón seguía inquieto, como si le faltara algo que nada ni nadie podía darle. Su gran talento para hablar le abrió puertas importantes, y en el año 384 viajó a Milán, en Italia, para trabajar como profesor de retórica. Allí conoció a San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Ambrosio era un hombre de fe profunda y hablaba de Dios de una manera que tocó el corazón de Agustín. Su madre, Santa Mónica, seguía orando con paciencia para que su hijo se acercara a Dios. Durante un tiempo, Agustín sintió dentro de sí una gran lucha. Por un lado quería seguir sus propios deseos y por otro sentía que Dios lo llamaba. Un día, en medio de esa lucha interior, escuchó una voz infantil que repetía, «Toma y lee». Lo entendió como una invitación a abrir la Biblia. Cuando lo hizo, leyó un pasaje de la carta de San Pablo que hablaba de dejar atrás la vida de pecado y vestirse de Cristo. Esas palabras le dieron la fuerza que necesitaba para decidirse. En la noche de Pascua del año 387, fue bautizado por San Ambrosio, junto con su hijo Adeodato. Era el comienzo de una vida completamente nueva. Poco después, su madre Mónica murió feliz, porque había visto la conversión de su hijo, el deseo más grande de su corazón. Agustín regresó a África, vendió sus bienes y fundó una pequeña comunidad de oración y vida sencilla, algo parecido a un monasterio. Allí vivía con otros hombres que querían buscar a Dios, estudiando y rezando juntos. En el año 391 fue ordenado sacerdote, y en 395 fue elegido obispo de Hipona, una ciudad cercana, en la actual Argelia. Como obispo, dedicó su vida a enseñar, a cuidar de su pueblo y a defender la fe cristiana. En su época, había muchas ideas contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Por ejemplo, el donatismo, que decía que los sacramentos, como el bautismo o la misa, no valían si el sacerdote que los celebraba había cometido algún pecado. También el pelagianismo, que afirmaba que las personas podían salvarse solo por sus propios esfuerzos, sin la ayuda de la gracia de Dios. Y, por supuesto, el maniqueísmo, del que él mismo había formado parte, que creía que el bien y el mal eran dos fuerzas eternas.
Con su gran inteligencia y su profunda vida de oración, Agustín explicó que la salvación es un regalo de Dios, que los sacramentos no dependen de la perfección del sacerdote y que el mal no es una fuerza eterna, sino la ausencia del bien. San Agustín escribió más de 100 libros y cartas, muchos de los cuales todavía se leen hoy. Su obra más famosa es Confesiones, donde cuenta su propia vida, su búsqueda de la verdad y su encuentro con Dios. También escribió La ciudad de Dios, un libro en el que explica cómo en la historia conviven dos realidades: la ciudad de los hombres, marcada por el egoísmo, y la ciudad de Dios, que busca el amor y la paz. En otro gran libro, sobre la Trinidad, reflexiona sobre el misterio de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por tiempos difíciles. El Imperio Romano de Occidente estaba en crisis y en el año 430 los vándalos, un pueblo que venía del norte de Europa, sitiaron la ciudad de Hipona. Durante ese asedio, Agustín enfermó y murió el 28 de agosto de 430, mientras en su habitación se leían los salmos penitenciales, esos poemas de la Biblia que expresan el arrepentimiento y la confianza en Dios. Sus restos fueron venerados primero en Hipona y siglos después trasladados a Pavía, en Italia, donde hoy se encuentran en la Basílica de San Pietro in Ciel-d'Oro. San Agustín no fue declarado santo por un proceso con pruebas de milagros, como se hace en la actualidad. En aquellos primeros siglos, la Iglesia reconocía como santos a quienes vivían de manera ejemplar y eran venerados por el pueblo. Su vida de búsqueda incansable, su conversión sincera, su entrega como obispo y la profundidad de sus escritos hicieron que los cristianos lo consideraran un verdadero modelo de santidad. Más tarde la Iglesia lo proclamó doctor de la Iglesia, título que se da a quienes han enseñado con especial sabiduría. Su frase más famosa resume su camino y su enseñanza: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Estas palabras muestran que, para Agustín, el ser humano solo encuentra paz cuando se encuentra con Dios. Su historia nos recuerda que, aunque busquemos en muchos lugares, el verdadero descanso del corazón está en el amor y en la verdad. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de San Agustín. Si te gustó, apóyame con un me gusta, comparte este video y sígueme para descubrir más historias de grandes santos y pensadores.